Yo soy Melibea y esto es Un mate con el discurso. Y con Julieta García. Mi nombre es Julieta García, soy técnica en seguridad e higiene y además soy feminista y además soy peronista. Todo eso, una que Todo. toda. Soy militante de mi profesión, del feminismo, y también soy militante política, y eso lo transmito a toda mi vida, por eso me presento así. Con todo eso. Y somos comunicadora además. Sí, además también. Bueno, ¿cómo le explicarías para arrancar a las personas que están viendo ahora esta charla qué haces en tu trabajo? Por ejemplo, en un día cualquiera, en tu laburo. Bueno, yo trabajo en obra ahora en este momento y lo que hago es llegar a la obra, hacer los permisos de trabajo, bueno, revisar la documentación, tenemos mucho trabajo administrativo, revisar la documentación, los vencimientos y después, bueno, supervisar los trabajos, supervisar que todo se haga de la forma correcta, cuidar, prevenir que haya accidentes, que la gente trabaje bien, ese es mi trabajo. Ese es tu trabajo. ¿Y cómo es ser mujer en ese trabajo? Y a veces es complicado. Es difícil porque es tanto la obra como el trabajo de seguridad e higiene se hacen siempre en ambientes muy masculinizados, en la Claro. industria, en la obra, en la minería, en el petróleo, y son lugares que no están preparados para nosotras. Desde, por ejemplo, algo simple como que no tenemos baño, Ah, el tema del baño es un problema, hasta que a veces tenemos que mandar, y es un problemita ese, ¿no? Porque a veces uno de los problemas que tenemos las mujeres que se nos critica es que algunas chicas jóvenes cuando arrancan no tienen carácter, ujú. ¿no? Esa es la queja, no tienen carácter, no pueden decir... Pero si, por ejemplo, en mi caso yo no soy joven, tengo mi carácter Ya formado. ya formado, y la queja es otra, ¿entendés? Que soy muy autoritaria o que mando mucho y a los hombres no les gusta que lo Claro, mande. cuando no tenés carácter, porque no Claro, tenés carácter. Cuando tenés, porque sos a autoritaria. los hombres, a algunos hombres no les gusta que los mande, entonces vos te tenés que transformar sutilmente de pedir las cosas, sugerir para que algunos hombres no se ofendan. Entonces, bueno, a veces hay que tomar decisiones y Claro. hay que poner vallas, hay que hacer alguna cosa que es para cuidar a los trabajadores y tenés que ir al capataz, ponele y decirle, en vez de decirle, hay que poner una valla ahí, tenés que decirle, ¿te parece que pongamos una valla ahí? Porque Ajá. está peligroso eso, ahí por ahí van y vienen, no sé qué, para que él diga sí, sí, ahí la ponemos. Entonces, bueno, es un trabajo que es complejo. Es complejo. Y, por ejemplo, tus estudios, vos te formaste para tu trabajo. ¿Es la misma problemática de género en los estudios que en el campo laboral una vez que egresás? Mira, en el campo profesional de la seguridad e higiene vas a encontrar que hay muchas técnicas y pocas licenciadas. Ujú. Y los hombres al revés, muchos licenciados y menos técnicos. ¿Por qué? Hay varias cuestiones. Primero que la tecnicatura es más fácil de hacer, tiene una carga horaria menor, la haces en 3 años. Ujú. Encontrás muchos institutos o terciarios públicos para hacerlo, que no tenés que pagar, la licenciatura es paga, es cara, Ajá, necesitas mucho más tiempo de estudio, entonces la tecnicatura se adapta más a las tareas de cuidado. claro, Y además que te permite una independencia económica porque enseguida puedes trabajar, en 3 años ya estás trabajando, pero en trabajos que son menos, que tienen menos jerarquía, porque no es lo mismo, es una técnica que una claro, licenciada y ganas menos. claro, ¿Entendés? Ese es el panorama. Y aunque vos mirás para arriba y no hay muchas mujeres en lugares de toma de decisión en la seguridad y higiene, porque por ejemplo la CRT, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, siempre estuvo presidida por hombres, nunca hubo una mujer. nunca, jamás. No, jamás, jamás desde que existe. En los colegios profesionales tampoco hay mucha presencia de mujeres. Entonces vos mirás para arriba y no ves referentes, no ves mujeres en puestos de decisión, pero cuando mirás alrededor hay muchas inspectoras, hay muchas colegas, técnicas, hay mujeres que en el día a día las cruzás, pero digamos, se nos hace muy difícil llegar a puestos de decisión, no porque no tengamos la capacidad, porque de hecho a veces nos eligen en algunos trabajos porque somos mucho más aplicada que los hombres. Claro, Les gusta cómo trabajamos las mujeres, cómo nos adaptamos las mujeres a los ámbitos de trabajo, eh, pero bueno, no llegamos, no tenemos referentes en lugares así
importante. Claro, no se vislumbra la posibilidad tampoco No. de que a vos en algún momento puedas llegar. No, porque además una vez que sos técnica, por ejemplo en mi caso, yo ya soy técnica, seguir a la licenciatura es sumamente difícil, ya trabajando 8 o 9 horas en una obra y después cursando y atendiendo tu casa, teniendo responsabilidades de familia. Entonces lo que pasa es que muchas técnicas van quedando en el intento, o sea, tratan de llegar a la licenciatura, pero con trabajos menores pagos, con horarios que son difíciles de llevar, estudiar de noche, tener que levantarte muy temprano para ir a la obra. Claro. Se hace complejo. Hablemos un poquito de la hora. ¿Cómo estás viviendo el gobierno de Milei como mujer trabajadora, como en el área de la construcción, todo eso junto? Malísimo, malísimo. La obra está muy parada por diferentes motivos, pero bueno, el recorte de la obra pública hizo que muchos colegas se quedaran sin trabajo, porque la obra pública nos da trabajo. Que las empresas se vayan, cierran. Nosotros estamos presentes en toda la industria, o sea, como técnicos o como licenciados de seguridad e higiene, somos necesarios en todo tipo de industria. Entonces, bueno, cierra una pyme, que ahí también estamos, y bueno, vos te quedas sin trabajo. Claro. Y entonces, bueno, malísimo. Como mujer y militante feminista, desde que arrancaron con estas medidas de cerrar programas que nos ayudan, de cerrar, bueno, el ministerio, malísimo también. Me parece terrible que un montón de mujeres que sufren violencia de género hayan quedado a la deriva, ¿sí? Si no es por la provincia, que todavía sostiene algunos recursos, no tendrías a dónde recurrir, porque no hay dónde. Así que bueno, mal, muy mal, y además, bueno, yo alquilo, como cualquier trabajador que paga, que va al supermercado, que paga los servicios, el sueldo no alcanza para nada. Claro. No alcanza. Y además, ahora te consulto por tu faceta peronista. Hace poco la condena a Cristina Fernández de Kirchner también, engloba un montón todo esto, el ataque a las mujeres. Sí. El ataque a periodistas, el ensañamiento con militantes, que es una forma de disciplinamiento, de decir que no levantes la voz, que no te quejes. Algo que yo hago en mi podcast, o sea, no dije abiertamente nunca que era peronista, pero a los comentarios de algunas personas me hacen entender que ellos entienden que soy peronista. que se nota. Claro, que se nota. Yo no lo digo directamente, pero yo todo el tiempo hago críticas a todo lo que me parece que es una barbaridad, porque siento que atacan no solamente a las mujeres, atacan a la clase trabajadora con mucha saña todo el tiempo. Y a veces me enojo con la gente que lo votó también, porque lo siento responsables, más allá de que les han mentido, ¿no? Claramente, me enojo más todavía con los que aún ahora, después de ver el desastre que están haciendo con nuestro amado país, todavía siguen sosteniendo que no tenemos inflación. Y bueno, ya ahí ya es como que supera todo tipo de razonamiento, porque es como decía Dolina, hay gente con la que ya no es posible razonar. Entonces, bueno, esa contradicción en la batalla cultural, no hay datos ni razonamiento que vos le puedas mostrar a alguien que no quiere, o sea, que no quiere saber, que quiere sostener. Entonces, bueno, se hace muy difícil transmitirlo, pero bueno, yo trato en el podcast de dar datos, de luchar con esto. Ahora va a haber cambios porque ya arrancó la superintendencia a decir que aumentaron los juicios laborales. Yo tengo mis años, ya los 90 los viví, los 2000 los viví, y cuando empiezan con la industria del juicio uno ya sabe lo que viene, o sea, en cualquier momento antes de que se le termine la ley bases, claro, porque ya se va a cumplir un año. Se va a cumplir un año, van a hacer desastres lo más rápido que puedan, mientras se lo permitan. Y va a haber recortes a la salud laboral, porque ya lo hicieron cuando hubo modificaciones con el menemismo, con la ley de riesgos de trabajo, que yo expliqué en un episodio de mi podcast, porque fue realmente terrible, aunque yo en ese momento no lo entendía tan bien, porque no era todavía técnica, no sabía cómo nos iba a afectar, pero nos afectó mucho. Y que todas estas noticias del aumento de los juicios laborales y la industria del juicio, los trabajadores, los abogados laboralistas, el cuco, lo único que muestran es que esta modificación que se hizo no sirvió, porque no hay comisiones médicas que te atiendan y porque no te dejan más remedio que ir a juicio, claro, porque no funciona el sistema. Entonces, un análisis
de los datos mejor, más, más provechoso, te mostraría que en realidad lo que está pasando no es que la gente hace más juicio porque es una viva, sino que no te queda opción, Claro, porque sí, sí. no funciona el sistema. Acá en este caso es como que no le importa nada y eh, se topa con la inacción de la gente. Yo estoy leyendo un libro de Alejandro Berkovich, un periodista que me gusta mucho, sobre la clase empresarial, y a veces me quedo anonadada con lo que leo. Todavía no terminé de leerlo, ya toda esa información la volcaré en un episodio del podcast, porque para mí los que realmente llevan las riendas del país, más allá de que está Milei como presidente, que es un títere, son los empresarios, los hijos, los nietos, los socios de los empresarios de los 70, que aumentaron su riqueza, que se quedaron con empresas de gente que hicieron desaparecer, que estatizaron su deuda y la pagamos todos nosotros. Esos grupos empresariales se hicieron muy poderosos en esa época a costa de la salud de la gente, porque ahí también hubo recortes en la salud laboral, hubo muchos desaparecidos que luchaban por la seguridad y la higiene de su lugar de trabajo, ¿sí? Que peleaban porque no se mueran sus compañeros haciendo ciertos tipos de trabajo que eran peligrosos y que no había quien los hiciera. Los empresarios no les importamos los trabajadores, y bueno, y hay que romper un poco con este tema de quiénes generan la riqueza, si los héroes son los empresarios o somos los trabajadores. Entonces, bueno, todo el tiempo en mi podcast estoy tirando esas bajadas de línea, ¿sí? De que nosotros somos los que generamos la riqueza, y que los empresarios son un montón de gente que, no lo digo yo, según un estudio que está ahí en el libro, son todos hombres entre 60 y 70 años, blancos. Me parece que ellos son los responsables de todo esto en el fondo, y que estas medidas que están queriendo introducir encontraron una población mansa que no se queja. Yo esperaba la misma efervescencia del 2001, de la gente enojada, saliendo a reclamar. Y bueno, me parece que impusieron un poco el miedo. La gente tiene miedo porque, bueno, las últimas marchas que yo fui, sufrí los gases, me asustó un poco la violencia, nunca la había pasado, siempre me pude manifestar en todos los gobiernos sin ningún problema, salvo en este. Entonces, me parece que la gente está entre resignada y con un poco de miedo. En eso además se va introduciendo esto de lo que decías vos, el empresario como héroe, y lo que ha dicho Milei, de que los obreros le roban, los trabajadores le roban a los empresarios. O sea, bueno, toda esa cuestión que en eso se va normalizando, por ejemplo, en el caso de tu profesión, que la seguridad no importe, claro. que no importe en qué condiciones, que agradezcan los trabajadores que el empresario les está dando laburo y que no se quejen. Tal cual. Estos últimos años yo noto que se trabaja muy mal, y eso repercute en la salud de las personas, o sea, porque el trabajador de obra trabaja con un sueldo muy malo, de forma precarizada, entonces a veces escucho a arquitectos o gente que se dedica a la construcción que me dice: no consigo gente para trabajar en la obra, porque se perdió la cultura del trabajo. Ese concepto que tanto les Yo gusta. ahí me indigno, como te imaginarás. Me controlo porque es mi jefe. Y le digo: ¿de qué cultura del trabajo me estás hablando? Pero cuando me lo dijeron era pleno febrero, hacía un calor. Yo estaba descompuesta en la obra, literalmente. En una excavación, no había luz, porque cuando arranca la excavación por ahí no hay luz primero. A veces tenés un baño químico. ¿Quién querría trabajar acá por tan poca plata? La gente tiene multiempleo, se las rebusca, tiene changas. ¿Quién no tiene voluntad en este país? ¿Quién quiere cagarse de hambre? Es la pregunta. Pero lo que pasa es que si vos sos un joven que está buscando trabajo y no consigue, que quiere estudiar y no puede ni siquiera cargar la SUBE, y escuchás a alguien que te dice que vos no tenés suficiente voluntad, es muy triste, porque es como que te culpa de tu fracaso, cuando el fracaso es estructural. O sea, el fracaso es que vos como joven no tengas cómo acceder a tu primer trabajo, a tu primer empleo. Sí, esa frase es un poco la matriz de esa batalla cultural, claro, que te dicen: Argentina es hermosa, el problema son los argentinos. Claro, todo el tiempo hablo bien, porque yo amo mi país, en este país en que nací, y bueno, y me pone muy contento ver, por ejemplo, a los trabajadores de Georgalos luchar contra la policía. Todas esas cosas me hacen ver que somos un país maravilloso, que no tenemos que dejarnos convencer de que somos mala gente,
somos un país de gente laburadora. Claro, pusieron al pueblo contra pueblo. Exactamente, sí, pobre contra pobre. Esa es una estrategia que siempre les sirvió. Porque bueno, siempre está así. La derecha no quiere el Estado para que garantice derechos, pero sí lo quieren para que garantice sus políticas económicas. ¿Entendés? Claro. Entonces, bueno, me parece que hay que reforzar mucho en la historia. Yo tengo episodios hablando de la historia, porque me parece que el conocer la historia nos ayuda a entender el presente. Es muy importante entender lo que ya pasó, porque vivimos una repetición constante. Juli, yendo un poco hacia el tema de los trabajadores, que venimos charlando mucho y específicamente a donde vos laburás, ¿cómo es esa contradicción en cuanto a la problemática de género, ¿no? Porque vos vivís, entiendo, laburás con muchos varones, entre ellos obreros, y ahí se deben dar situaciones de género y al mismo tiempo son personas que también sufren la opresión como laburantes, como clase obrera. A veces se dan conversaciones interesantes. Porque, bueno, ellos también en parte son oprimidos y la masculinidad porque hay mucha gente, hay muchos obreros, aunque no lo creas, que son muy defensores de las ideas misóginas y están en contra del feminismo, porque también los medios les han hecho creer que nosotras odiamos a los hombres, entonces a veces se sorprenden cuando yo les digo que soy feminista y claro, yo no estoy todo el tiempo destilando odio hacia los hombres, al contrario, yo comparto con ellos, soy compañera. Entonces, bueno, yo a veces les hago ver que ellos mismos son oprimidos y que ellos no representan la masculinidad hegemónica, aunque ellos la defienden. Y después, bueno, yo en mi caso no he tenido situaciones ni de acoso, ni de sentirme incómoda, pero quizás porque ya soy una mujer grande, que por ahí puedo manejar las situaciones de otra manera, quizás a través del humor, o porque impongo más respeto, pero a veces hay colegas jóvenes que sienten una incomodidad, porque vos entras a una obra y la primera vez que pisás te hacen una radiografía. Claro. Prácticamente, y a veces eso genera una incomodidad. Y porque, bueno, también hay que ir, o sea, vos vas a la obra y vas vestida apropiadamente para poder moverte y subir y bajar y, bueno, ensuciarte. Pero bueno, yo igual no pierdo la coquetería, tengo las uñas arregladas y a veces llama la atención eso. Entonces, bueno, algunas chicas jóvenes como que tienen que, sin maquillaje, o sea, tienen que volverse, convertirse en algo que no se tendría que ser necesario, o volverse asquerosas, ser asquerosas, no hablar con nadie, como una forma de protección, porque si vos sos joven y por ahí charlas o conversás y das un mínimo de confianza, quizás tenés algún inconveniente. Pero a veces hay situaciones que te dan un poco de miedo también, porque vos estás con un montón de hombres encerrada en una obra. No tuvo mucha trascendencia en los medios, pero nosotros nos manejamos con grupos de WhatsApp y circuló por todos los grupos de WhatsApp un caso que salió en Tucumán, y ahí salió en el diario, de una chica en una obra que sufrió un intento de abuso. Entonces, bueno, entre las colegas había un poco de miedo de esto. Nunca supimos bien quién fue, porque esas denuncias, o sea, uno no las hace públicamente, porque además puedes perder tu trabajo, o sea, es todo muy delicado. Y bueno, y hay lugares donde, por ejemplo, si trabajas en la mina o en el petróleo, donde tenés que alejarte de las ciudades, estás en un campamento o trabajando muy lejos de tu casa, de tu familia, claro. Y es difícil, debe ser difícil estar ahí puros hombres, porque a veces hay en las obras solo una mujer, que es la de seguridad y higiene. Claro. Funciona también como es de vuelta esta expresión de pueblo contra pueblo, en este caso, entre mujeres y varones, digo, en un contexto de laburo en el que tus compañeras tengan que ir como con una armadura, ir sin maquillaje, o incluso a veces no establecer una conversación, no establecer un vínculo por miedo a que le pase algo, y capaz en ese vínculo se podría dar, no sé, hablar sobre las opresiones en el laburo, sobre el compañerismo, organizarse incluso, claro. Entre trabajadores. Sí, porque a veces pasas mucho tiempo con ellos. Claro. Y yo hablo mucho, yo siempre hablo de política, además, en todos los ámbitos. Entonces, bueno, siempre hablo cuando se da la oportunidad por una noticia, por una marcha, porque llega el 8M o por lo que sea. Siempre bajo línea en mi trabajo, entonces a veces se hacen discusiones muy interesantes y a veces me sorprende también incluso que
que el trabajo que ha hecho el feminismo ha llegado a veces a cambiar, a modificar cosas, porque a veces me ha pasado que, prejuiciosamente, mal por mí, estoy esperando el comentario negativo y me encuentro con todo lo contrario, como que hay cosas que ya han quedado establecidas, como que hay gente más joven que ha entendido cosas. Todo lo que hemos invertido en discutir, en hablar, ha llegado a buen puerto, claro. Porque algunos han cambiado. Lo que pasa es que, bueno, con este gobierno hay un rebrote otra vez de Dios, Patria y Familia, claro, y bueno... Claro, al final no nos pasamos 3 pueblos, como dicen algunos. No, de ninguna manera. Y espero que cuando volvamos nos pasemos 5 pueblos. Pero bueno, capaz que invitándolos a la discusión... yo sé que algunas feministas están como cansadas, no quieren invitar a los hombres, no quieren nada, pero estaría bueno. Me parece que hay que buscar alguna estrategia para que no haya más jóvenes de 20 y pico que voten gobiernos como este. Me parece que hay una generación que sufrió mucho en la pandemia, no quiero victimizarlo, ¿no? Porque tampoco es así, pero como que hay una generación que sufrió la pandemia y sufrió varias cosas. Sí, Entonces, pasaron cosas muy fuertes. claro, No es que no pasó nada. Claro, no es que no pasó nada. Hay que reconocer que sí, pasó y que por ahí no tenían los recursos ni las redes como para sobrellevarlo, como se han sobrellevado otras generaciones, otros problemas. Sí, mostrar esa idea que el feminismo no lucha solamente por la liberación de la mujer, sino por la liberación de todo el pueblo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, Juli, para finalizar, un mensaje que quieras dejar a la gente que está viendo esta charla sobre lo que sea, sobre tu laburo, sobre el rol de la mujer, sobre lo que vos quieras. Un mensaje, bueno, quisiera dejar un mensaje esperanzador, porque la verdad que hablamos de tantos problemas, de tantas cosas. Yo que diría, bueno, que vivan los trabajadores, que son los que movemos el mundo, y las trabajadoras, que además hacen doble tarea, porque se ocupan de las tareas del hogar, así que también orgullosa de ser argentina y de pertenecer a la clase trabajadora. Y bueno, cuídense en su trabajo, se está trabajando mal, no se están siguiendo las normativas, así que bueno, cuidar nuestra salud es importantísimo y bueno, por eso hago mi trabajo de divulgación, que aunque me escuchan muchos colegas, en realidad yo trato de bajar la información a los trabajadores, de explicar cosas que por ahí son difíciles y bajarlas a un idioma, a un lenguaje que sea fácil para que lo entiendan los trabajadores, porque no tenemos que dejar nuestra salud laboral a especialistas. Nosotros también tenemos que saber qué nos enferma y cómo cuidarnos. ¿Cómo se llama tu podcast, Juli, para que la gente Mi pueda... podcast se llama Higiene y Seguridad para Trabajadores. Buenísimo. Bueno, en eso también decirles que apoyen a la comunicación independiente, que en estos tiempos, bueno, los comunicadores y los periodistas venimos muy atacados por un sistema que es muy grande, que es muy poderoso, y nosotros estamos ahí con nuestros micrófonos y nuestras cámaras contra el mundo. Así que, bueno, si les gusta este contenido, tanto del podcast de Juli como acá del discurso, sigan, comenten, comenten opiniones, armen debates, aunque no piensen igual. La idea es esa, es que fluya el debate y la diversidad en estos tiempos en que nos quieren llevar hacia una idea única que encima nos hace mierda. Así que, bueno, un placer, Juli, gracias. Igualmente, saludos a todos.